¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, feliz sábado para todos. A mí me tocó hablar en esta escuela sabática acerca de Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, que habla acerca de los dos deudores, una parábola que, como toda parábola de Cristo, busca reflejar en forma práctica, en forma comprensible, ciertas verdades espirituales que están alejadas de nuestra comprensión, ¿no? Es decir, son verdades espirituales que hablan acerca de principios que son abstractos, como la justicia, el amor, la misericordia, el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos esos principios que son abstractos tienen que ser puestos de manera concreta, con ejemplos que puedan ser comprendidos por el pueblo, ¿no? Por el público en general. Y Cristo tenía esa capacidad, ¿no? De ejemplificar todos los principios del reino de Dios. Y vamos a leerlo. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 23 en adelante. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Siempre Jesús dice, bueno, el reino de los cielos es semejante a la levadura, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una moneda, etc. O sea, siempre hay ejemplos para tratar de graficar cómo es el reino de los cielos, porque no es un reino como el terrenal, ¿sí? No tiene soldados como los terrenales, no tiene un rey como el terrenal, y las leyes de este reino son superiores, son más amplias, más profundas que las leyes terrenales, de las cuales no, estas leyes terrenales son una especie de pálido reflejo simplemente, ¿no? Pero estas leyes del reino de los cielos son más profundas, y a veces las leyes terrenales se quedan tan cortas, ¿no? Porque no pueden abarcar cuestiones espirituales como las que vamos a ver ahora, que tienen que ver con la misericordia y la justicia, ¿no? Entonces dice que quiso hacer cuenta con sus siervos, y me llamó la atención de que esto no hable de padre con hijo, ¿sí? O de hermano con hermano, sino que habla de un rey que hace cuenta con sus siervos, y esto habla del plano específico de Dios con su iglesia. No está simplemente hablando de Dios con la gente del mundo, sino que está hablando en particular con la iglesia, ¿sí? Los siervos de Dios son aquellos que le sirven, que en teoría deberían servirle a Dios y deberían proclamar y mostrar el amor de Dios al mundo. Por eso vamos a ver que acá se usan expresiones como siervo y consiervo. De hecho, hay ángeles, como el ángel Gabriel que aparece en Apocalipsis, que es consiervo nuestro, ¿sí? Son parte de las personas que le rinden servicio a Dios. Así que esto se refiere en particular a la iglesia, se refiere a nosotros. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Y yo me puse a hacer la cuenta porque obviamente quería saber en cuestiones prácticas cuánto eran 10.000 talentos. Los talentos son medidas de plata, y vamos a ver más o menos, son 21 kilos de plata, 21 kilos 600 gramos de plata sería un talento. Estoy viendo más o menos que el kilogramo de plata actualmente está a $800. O sea, si yo tuviera un kilogramo de plata serían $800. Si yo tengo 21 kilos y medio de plata serían $17.280. Un talento. Un talento serían $17.280. Imagínense ustedes, deben un talento nada más. Pero este hombre no debía un talento, debía 10.000 talentos. Yo hice la conversión más o menos, si tuviera que hablar de 1.000 talentos, tendríamos que hablar de $17.280.000. Y si tuviéramos que hablar de 10.000 talentos, que era lo que este hombre debía, serían $172.800.000. Ustedes imagínense si hoy debieran $1.000, $2.000, ya se volverían locos con lo que vale el dólar acá en Argentina. Y cómo se despreció nuestra moneda. Pero este hombre debía esos $172.800.000, 10.000 talentos de plata. Si estamos hablando de plata, ¿sí? Esto, vamos a traducirlo en un lenguaje claro, es una deuda impagable. Lo que quiere decir Cristo con esta historia es que el ser humano y nosotros, como siervos de Dios, tenemos una deuda para con Dios que es impagable. Aunque vivamos muchas vidas y trabajemos las 24 horas, los 7 días de la semana durante varias vidas, no podríamos pagar. Es impagable, es una deuda impagable. ¿Cómo llegó esa deuda? No se sabe, pero es impagable, no se puede. Este hombre tenía una deuda impagable para con este rey, y dice el verso 25, mas este, no teniendo con qué pagar, obviamente,
Su señor mandó venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se les pagase. Obviamente que vendiéndolo a él, a la esposa, al hijo, no llegaba a cubrir nada, ¿no? Pero por lo menos recuperaba algo este rey de lo que le debía a este hombre. Entonces, dice, aquel siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y esto muestra un poco la mentalidad limitada que tenemos como seres humanos con respecto a los intereses de Dios y con respecto a lo que puede ser nuestro servicio a Dios. Nosotros tenemos todavía el concepto humano de salvación por obras, que es el concepto pagano de salvación, de que nuestro servicio puede pagar algo de nuestra deuda para con Dios. Es imposible. De hecho, este hombre probablemente trabajó toda su vida para este rey, pensando que él podía llegar a pagar. Nunca iba a llegar a pagar. La única forma de estar a cuenta con este rey es aceptando el perdón, es aceptando una redención. No hay forma de pagar. Pero nosotros como seres humanos nos arrodillamos delante de Dios y empezamos a prometer cosas que vamos a hacer. Señor, si tú me perdonas, si tú me salvas, si tú me ayudas con esto, yo voy a hacer tal cosa, como si algo de lo que hiciéramos le sirve a Dios. En absoluto, no le sirve de nada. Este hombre empezó a rogar y a prometer cosas de que iba a pagar. El rey, sabiendo que él obviamente no podía pagar, dice en el versículo 27, entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Este rey terrenal que cuenta esta historia es un pálido reflejo del rey celestial, y la misericordia de este rey terrenal no se compara con la misericordia de nuestro Padre celestial. Dios ha hecho todos los esfuerzos posibles, Dios ha esforzado de muchas maneras y con muchas historias y con muchas parábolas para tratar de mostrarnos que Él se goza en hacer misericordia, que se complace en perdonar, que ese es su gozo. El gozo de Dios es perdonar, hacer misericordia, pero somos tan incrédulos que no creemos que Dios tenga la misericordia suficiente para perdonarnos. Hermanos, no dudemos de ir a Dios. No prometamos nada porque nada de lo que hagamos puede saldar esa deuda, pero confiemos en que Dios es bueno y de que Él se goza en hacer el bien y la misericordia, y aceptemos ese perdón. Este hombre dice que fue perdonado, le fue perdonada toda la deuda, o sea, él no tenía que pagar nada. Estaba a cuentas con el rey. Para nosotros sería, estamos a cuentas con Dios. Borrón y cuenta nueva, no debemos nada. Y en el versículo 28 dice, mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, uno de sus hermanos, un hermano de iglesia, alguien que también trabajaba para ese rey, que le debía 100 denarios. Hice la cuenta, 100 denarios, no más de $300. Una deuda pagable, absolutamente pagable. Es más, seguramente mucho de lo que ustedes están escuchando ahora, alguien le ha debido $300 o más y no se lo ha pagado y ustedes no se han muerto por eso. O sea que es una deuda insignificante al lado de la deuda impagable de los $172.800.000 que debía él. No era nada, esto no era nada. Era absurda la diferencia que había entre las dos deudas. Pero dice que él, sujetándolo del cuello, le dijo, págame lo que me debes. La misma situación. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta situación tendría que haber despertado en este hombre la memoria de lo que había pasado él con el rey y haberse acordado, pero él no se acordó. Verso 30, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, él se olvidó de la manera en que fue perdonado. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros. Tenemos una justicia implacable para con nuestro prójimo y nos olvidamos de la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros. Nuestra velocidad para condenar no es la misma velocidad para perdonar. Somos lentos para perdonar y rápidos en condenar. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Qué diferentes que somos los seres humanos de nuestro Creador. Y dice en el verso 31, cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron y dijeron a su señor todo lo que había pasado. Los ángeles de Dios, que son consiervos nuestros, toman nota de nuestras acciones. Y estas notas son llevadas delante de Dios, para que Dios vea nuestra condición, si hemos aprendido a perdonar o no, si perdonamos a los que nos deben, así como Dios perdonó nuestras deudas, como dice el Padre nuestro. Verso 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense cómo acá lo dice claramente, ¿no? Si no perdonamos a nuestros hermanos de corazón todas las ofensas. Dice que el Padre va a entregarnos a los verdugos hasta que paguemos todo lo que debemos. Yo lo pondría de esta manera: si vos no perdonás a tu hermano, si vos no perdonás a tu prójimo, incluso a tus familiares, hay gente que carga todavía con no haber perdonado a un familiar o no haber perdonado a una persona, quien sea, una persona allegada. Si vos no perdonás a tu prójimo, esa falta de perdón, ese dolor, esa raíz de amargura va a ser el verdugo que va a ir consumiendo tu vida, va a ir consumiendo tu salud, tu corazón y tu salvación, y te va a dejar sin salvación. Vas a pagar vos la deuda del pecado con tu propia vida, con tu propia pérdida eterna. Esto no es tan así como que Dios agarra y manda unos verdugos que te castiguen. Es tu propio pecado el que te destruye. Es tu propio rencor el que te va consumiendo por dentro. Entonces, hermanos, ¿por qué no liberarnos de todas estas amarguras, de todas estas tristezas, de todos estos rencores y perdonar? Aún podemos perdonar a los que ya no están entre nosotros, a los que ya fueron al descanso, porque hay gente que tiene su raíz de amargura con alguien que fue al descanso y no tuvo la oportunidad de perdonarlo en vida, y todavía se siente más culpable todavía, porque tiene el rencor y tiene la culpa de no haberse podido poner a cuenta con esa persona. Entonces tenemos la posibilidad hoy, por medio de Dios, por medio de este Rey que es misericordioso, de ponernos a cuenta, de perdonar a los que nos deben, de pedirle perdón a Dios por esa falta de misericordia que hemos tenido con nuestros hermanos, y de liberarnos así de nuestra propia autodestrucción, porque el pecado nos autodestruye, o sea, el pecado nos termina corrompiendo y corroyendo por dentro, y terminamos muriendo sin paz y sin Cristo, ¿sí? Así que, hermanos, hoy tenemos esa posibilidad de ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hermanos, este es mi pequeño comentario sobre la escuela sabática. Que Dios les bendiga mucho, y le paso la palabra a mi hermano Leandro.